informábamos oportunamente aquí en Milenio Noticias que con el respaldo de todas las bancadas, la Comisión Permanente aprobó un acuerdo por el que exige a la Secretaría de Educación Pública y las instituciones educativas locales no suspender el proceso de evaluación y que se cumpla con la Ley de Servicio Profesional Docente. Al respecto, para hablar sobre esto tenemos en la línea, le agradezco al presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa. Muy buenos días, senador. Hola Magda, buenos días. Efectivamente, el día de ayer en la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios de manera unánime acordamos un pronunciamiento. Primero, al respecto de que todas las instituciones del Estado mexicano deben de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y segundo, una exigencia, un acuerdo para exigir a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las instituciones que imparten educación pública en las universidades federativas para que no suspendan el proceso de evaluación que está en curso y que establece la reforma constitucional en materia educativa y la reforma secundaria en diversas leyes que aprobamos nosotros con motivo de esa reforma. Fue un acuerdo alcanzado por todos, obviamente quedan muchos pendientes que van a tener que ser tratados a través de el dictamen que se emita por la Comisión Segunda de la Comisión Permanente, como se trata de las citas al secretario de Educación Pública y eventualmente al secretario de Gobernación para que informen de cuál es la posición sobre ese anuncio en un comunicado de prensa que emitió sobre este tema de suspender la evaluación educativa por parte de un órgano desconcentrado administrativo que se llama Comisión Nacional de Evaluación Educativa de las Secretarías de Educación Pública. Así es que tiene mucho peso político. Nosotros esperamos que este asunto haya sido solo un anuncio derivado de un cálculo para transitar de aquí, de este momento a después de las elecciones, y que haya una modificación de esta posición, por cierto, solo puesta en un anuncio, no en un acuerdo formal de la Secretaría de Educación Pública y de este organismo desconcentrado, y volvamos a los calendarios que están en marcha de esta evaluación y que, por cierto, deberán practicarse a partir del 14 de julio para educación básica y educación media superior. En toda esta discusión, hasta que llegaron a este punto de acuerdo, pues se hablaba de la posibilidad de adoptar la modalidad de regionalizar la evaluación. ¿Esto significa, senador, que pudiese ser que la misma evaluación fuera diferente en algunos estados o en relación a los grupos magisteriales? Mira, ese es un planteamiento que hizo un legislador del Partido Constitucional. Forma parte de un debate que se trae desde que construimos la ley, pero que no quedó establecido en la misma. Pero los lineamientos de la evaluación corren a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el llamado INEE. Así es que todo esto, incluyendo una posible regionalización para no hacer que pueda darse una evaluación única, es parte de lo que debe de ocurrir, pero debe de consultarse, debe de resolverse, pero nunca suspenderse la misma. Nosotros estaremos en contra siempre de que una ley, solo por una voluntad política o un cálculo político, deje de aplicarse. Habla mal del Estado mexicano una decisión de esta naturaleza y pone en duda la voluntad del Estado mexicano, del gobierno federal, para implementar no esta, que es una reforma estructural la más sana. Si todas son buenas o pueden ser buenas, esta es la más sana,
no tienen ninguna forma de reprochar esta reforma educativa, pero ¿cuál es la voluntad de implementar todas las reformas si no existe una inquebrantable decisión de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen? Efectivamente, porque pues lo han mencionado los grupos parlamentarios, lo ha mencionado el gobierno federal. La reforma educativa, senador, pues es la principal, la piedra angular, inclusive para el desarrollo futuro de este país. Es ahí donde radica la importancia. Por eso le preguntaría que si esta decisión que tomó la Secretaría de Educación Pública de llevarse a cabo pone en entredicho la viabilidad de la propia reforma. Mira, de ser así, sin duda se está poniendo en una ruta de afectación profunda a la reforma educativa. Lo que se hizo en esta reforma tuvo un propósito fundamental: mejorar la calidad educativa a través del mejoramiento de la calidad de los educadores. Por eso hubo quienes plantearon que se trataba solo de una reforma a la relación laboral entre los educadores y el Estado mexicano, porque la condición era evaluar para la permanencia y evaluar para el ingreso y la promoción en las posiciones del servicio profesional docente. Y si hoy se suspende la esencia de la reforma, sin duda que se está afectando. Yo te lo digo con absoluta franqueza, espero que pasado el 7 de junio haya una modificación de parte del gobierno de la Federación sobre este asunto y hubiera parecido como un error, pero es una evidencia de que no se ha tomado con absoluta responsabilidad y seriedad la aplicación y la implementación de esta reforma, por lo menos, más allá de la posición reprochable de grupos gremiales organizados de maestros. Hablo concretamente de la CENTE, pero también la implicación de que el CENTE o el grupo gremial mucho más grande que hay se benefician en todo caso de la asignación de plazas sin la evaluación correspondiente. Mira, la evaluación la desarrolla en la práctica esa Comisión Nacional de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los estados, ¿sí? En la práctica son los que desarrollan. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa establece los lineamientos, establece todo el conjunto de elementos con los cuales se desarrolla, pero en la práctica así es como ocurre y por tanto requiere, para hacer una evaluación efectiva, correcta, de la voluntad para la aplicación de la norma del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, de este organismo desconcentrado que se llama Comisión Nacional de Evaluación Educativa, y de las secretarías de Educación Pública de las entidades federativas y del gobierno de la Ciudad de México. Que efectivamente es que se tienen que hacer muchas cosas. Así y esto definitivamente fue un asunto no deseado, un asunto que pone en evidencia lo que ahorita, si no se trató de un acuerdo con un grupo gremial, pues puede pensarse que también el proceso de evaluación que se ha desarrollado con la calendarización de cosas que ya se han llevado a cabo, pues no ha estado bien armado. Entonces hay que revisar todo esto y para eso necesitamos conocer los legisladores para tomar acuerdos adicionales, y por eso es por lo que seguramente habrá una cita para el secretario de Educación Pública y en su caso para el secretario de Gobernación. ¿Cuándo sabremos esto, si se va a citar a comparecer a ambos secretarios? A más tardar el día martes, que se reúna la comisión segunda, la comisión permanente, y después, en caso de que hubiera un dictamen en ese sentido, subirlo al pleno de la comisión permanente para su dictamen por mayoría simple. Y yo espero que todas las fuerzas políticas volvamos a coincidir y de manera unánime votemos, porque eso habla de un Congreso mexicano
que se compromete no solamente para construir leyes, sino que vigila el cumplimiento y la implementación de las mismas. A eso estaremos pendientes entonces. Le agradezco mucho, senador Miguel Barbosa. Gracias, Magda. Buenos días. Buenos días.